Bueno, la clase de hoy va a continuar con la temática de la clase anterior, que son las generalidades de la exodoncia dental. Nos vamos a enfocar más hacia las técnicas de exodoncia maxilar, aunque también vamos a tocar tópicos relacionados con la exodoncia de los dientes mandibulares. Entonces, como bien ustedes ya lo vieron en la clase anterior, ¿qué es una exodoncia? ¿Alguien podría responder esa pregunta de forma simple? ¿La extracción de un diente? Muy bien, ¿cierto? Entonces, la exodoncia es un tratamiento o un procedimiento quirúrgico que va a estar destinado a extraer el diente. ¿Y cómo lo vamos a extraer? Como ya bien les adelantaba la doctora en la clase anterior, se va a actuar sobre la articulación dentoalveolar, que se clasifica como una articulación de tipo Wundt-Foster. Entonces, la exodoncia se va a lograr desgarrando todo el periodonto, ¿cierto? Como vemos aquí en la fotografía, actuando, ¿cierto? Como las tijeras cortando el ligamento periodontal y a la vez distendiendo o dilatando el alveolo para que el diente pueda salir de una forma sencilla. Evidentemente, la exodoncia dental es un procedimiento quirúrgico que está con disminución de demanda, entre comillas, ya que actualmente se privilegia mucho más la rehabilitación de los dientes, ya sea que estos estén con estado de necrosis, ¿cierto? O en estado de restos radiculares, ya que se enfoca la odontología actual en rehabilitar aquellos dientes antes que extraerlos. Aunque, como vieron en la clase anterior, existen muchas indicaciones para la extracción de los dientes. Y es un procedimiento que genera el mayor estrés en los pacientes, ¿cierto? En donde los pacientes más le hacen el kit de la exodoncia porque saben que es un procedimiento que genera sangrado, genera dolor, edema, inflamación y tiene muchas complicaciones. Como bien dice Cosme Gay, que es un autor muy reconocido, los profesionales consideran la extracción dentaria como una intervención menor y carente de importancia, lo que conlleva muchas veces a la aparición de complicaciones graves. Y aquí tienen que tomar muchos aspectos que les nombraron en la clase anterior. Es importante realizar una muy buena anamnesis, recabar todos los antecedentes de la historia clínica del paciente y también realizar un muy buen diagnóstico clínico y un diagnóstico radiográfico para no cometer errores durante este procedimiento y así evitar la aparición de complicaciones graves. Entonces surge la pregunta, ¿puedo catalogar una exodoncia como una exodoncia simple? La verdad es que sí, siempre y cuando yo sea meticuloso en recopilar todos esos antecedentes, realizar los buenos diagnósticos y de esta forma poder realizar un procedimiento que parezca simple, ya que yo obviamente preveo todas las complicaciones que un procedimiento pueda tener. Existe un dicho muy popular y es que ninguna exodoncia se puede catalogar como simple hasta que yo tenga el diente en la mano, ¿cierto? El diente fuera de boca. Para realizar una exodoncia, eh, es muy importante que nosotros sepamos la ergonomía con la cual nosotros tenemos que actuar. Y en primer lugar tenemos que saber la posición que van a tener nuestras manos. La mano hábil, obviamente, es la que va a operar el instrumento. Va a operar la sonda para realizar la sindesmotomía, el fórceps y el elevador para realizar la exodoncia. Y la mano no hábil es la que va a colaborar con la exodoncia. Y muchas veces uno piensa que esta mano no tiene ninguna función. Sin embargo, es una gran ayuda al momento de realizar una exodoncia. Tiene tres funciones principales. Una de ellas es sostener el maxilar o la mandíbula, ¿cierto? Eh, y especialmente en la mandíbula, ya que por las fuerzas que nosotros vamos a ejercer con el forceps o con el elevador, esta se tiende a mover. E inclusive nosotros no solo sostenemos la mandíbula, de forma indirecta también sostenemos la cabeza completa del paciente.
Y esto obviamente tiene por finalidad que nosotros podamos ejercer o distribuir todas las fuerzas con nuestro instrumento hacia el diente y además no comprometer la articulación temporomandibular. A la vez, la posición de nuestras manos, de la mano no hábil, va a permitir que nosotros podamos separar los tejidos blandos y de esta forma podamos tener una buena visión del sitio quirúrgico, como lo estamos viendo en todas las imágenes que están en la diapositiva. Y nosotros con nuestros dedos, especialmente el dedo índice y el dedo pulgar, vamos a sostener las tablas óseas y de esta forma nosotros vamos a percibir las fuerzas que nosotros estamos ejerciendo sobre el diente, permitiendo un control adecuado de estas y poder realizar una exodoncia sin caer en complicaciones. Parte de estas complicaciones las vamos a ver en clases futuras. Es muy importante que nosotros sepamos posicionar bien al paciente en el sillón odontológico. La posición del paciente va a facilitar al máximo las maniobras operatorias, tanto para la exodoncia maxilar como exodoncia de los dientes mandibulares. La altura del paciente, es decir, el que nosotros vamos a elegir en el sillón odontológico, tiene que estar a nivel o ligeramente sobre la altura de los codos del operador. Como vemos en la primera imagen a su izquierda, ¿cierto? En donde la arcada del paciente está a nivel o ligeramente por sobre la altura de los codos. Nuestra posición va a cambiar si se trata de una exodoncia de los dientes maxilares posteriores o anteriores. En la exodoncia de los dientes maxilares posteriores, ya sea de la arcada del lado derecho o arcada del lado izquierdo, el paciente va a estar recostado sobre el sillón odontológico, donde el tórax va a formar aproximadamente entre 130 y 150 grados con respecto al suelo o con respecto a las piernas del paciente. Y la arcada va a estar formando entre 45 a 60 grados con respecto al suelo y siempre va a estar formando 90 grados con respecto al tórax. Esto permite que el paciente pueda sostener bien su cabeza para que ésta no se mueva, ¿cierto?, al momento de ejercer nosotros las fuerzas para luxar el diente. Y en los dientes anteriores, nosotros vamos a sentar al paciente casi llegando a los 90 grados del tórax con respecto a las piernas del paciente, estamos hablando. Y la arcada va a formar también 90 grados con respecto al tórax. De esta forma el paciente puede fijar su cabeza de forma eficiente. Una maniobra que nosotros podemos realizar, sobre todo en los dientes posteriores, es para no recostar tanto al paciente y no dejarlo de forma horizontal. Si nosotros queremos tener una visión mucho más directa del diente que vamos a extraer, sobre todo en los terceros molares, maxilares, es que el paciente hiperextienda su cabeza, como vemos en la imagen de su lado derecho, ¿cierto? En donde se sobrepasa los 90 grados de la arcada con respecto al tórax. Entonces el paciente hiperextiende la cabeza para permitir una visión directa del diente que nosotros vamos a extraer. Muy bien, ahora con respecto a la posición del operador, tenemos que tener en cuenta, ¿cierto?, que el el sillón lo vamos a dividir como si fuese un reloj. Las 12 va a significar hacia la cabeza del paciente y las 6 hacia sus piernas. Las 3 va a ser la izquierda del paciente y las 9 va a ser la derecha del paciente. Esto siempre causa confusión. Perdón. Esto siempre causa confusión, pero aquí van a tener ustedes la clase a su disposición para que puedan comprender mejor cómo vamos a dividir la zona oral. Entre las 12 y las 2, ojo, y es muy importante, estamos hablando para un operador diestro, ¿ya? Que su mano hábil es la derecha. Para los operadores zurdos, si hay algún estudiante zurdo, obviamente tiene que invertir la zona oral. La área estática va a estar entre las 12 y las 2, que va a ser un área que prácticamente el odontólogo no va a trabajar. Entre las 2 y las 4 es donde generalmente se ubica el auxiliar. Entre las 4 y las 7 básicamente no podemos trabajar, porque aquí es donde está el salivero y donde están las piernas del paciente. Nosotros para realizar una exodoncia no nos vamos a subir arriba del paciente, ¿ya? Ya que eso obviamente
es lo típico que los pacientes dicen, no, el dentista prácticamente se subió arriba mío para sacarme el diente, ya no quiero que nadie después lo salgan pelando de esa forma. Y entre las 7 y las 12 en donde nosotros generalmente nos vamos a desarrollar, sobre todo en el área de operatorio. Pero en exodoncias, específicamente enfocado en exodoncias de los dientes maxilares, en los dientes anteriores nos vamos a ubicar entre las 7 y las 9, ¿ya? Para realizar las exodoncias del sextante 2, ¿ya? Como estamos viendo en esta imagen. ¿Qué es lo que va a permitir esto? Que nosotros tengamos una visión directa del diente que vamos a extraer y con el uso de nuestro índice y pulgar podamos obtener las tablas óseas, separar los tejidos blandos y a la vez obtener la cabeza del paciente. Y de esta forma podamos extraer el diente sin complicaciones. Ahora, para los dientes posteriores nos vamos a ubicar en una zona mucho más amplia, entre las 7 y las 12. Y nosotros podemos ir cambiando esta zona horaria a nuestra preferencia. Lo vamos a ubicar entre las 7 y las 9, por ejemplo, como vemos en la primera imagen de su lado izquierdo de la pantalla, en donde la dentista, ¿cierto?, está ubicada a las 7 aproximadamente. Esto permite tener una muy buena visión del diente que nosotros vamos a extraer, sobre todo para hacer la sindesmotomía y para hacer la aprehensión del diente con nuestro instrumento, pero tiene una desventaja, y es que nosotros no podemos realizar una fuerza adecuada sobre el diente a extraer. Entonces, si se trata de un molar, sobre todo un primer molar que tiene 3 raíces, ¿cierto?, que son bien prominentes, puede que nos cueste un poquitito más realizar la fuerza y podamos cursar después con alguna lesión hacia nuestro cuerpo. Entonces, si requerimos realizar un poquito más de fuerza para realizar la exodoncia, es que nos vamos a posicionar en una posición más posterior, es decir, entre las 9 y las 12, como vemos en la fotografía, o en la imagen del lado derecho. Perdemos un poco de visión directa del diente, pero podemos ejercer una mayor fuerza sobre él. Es importante que en los dientes posteriores, ya sea de la arcada derecha, de la hemiarcada derecha o hemiarcada izquierda, y más específicamente del sextante 1 y el sextante 3, nosotros siempre nos vamos a posicionar en estas zonas horarias. Obviamente en los operadores zurdos, ellos tienen que hacer el ejercicio de invertir estas zonas horarias. ¿Y qué sentido tiene toda la ergonomía? Nosotros vamos a actuar sobre un diente con un instrumento que es preferentemente el forceps, similar a como cuando nosotros soltamos una tuerca. El diente va a ser la tuerca, ¿cierto? Y el forceps va a ser la llave que va a mover la tuerca. Y nosotros vamos a ejercer fuerza sobre este instrumento generando un torque, un movimiento sobre la tuerca. Y para eso vamos a actuar con nuestro brazo. Y nosotros sabemos, según las leyes de la física, ¿cierto?, ustedes recordarán de su primer año de universidad, que uno ejerce un mayor torque cuando ejerce una fuerza que es en ángulo recto con el eje mayor del brazo del instrumento. Como vemos en la situación A, de donde está la llavecita, si yo ejerzo una fuerza perpendicular con la llave sobre la tuerca, voy a ejercer un mayor torque, es decir, voy a generar más movimiento sobre la tuerca. En cambio, si yo comienzo a ejercer una fuerza, pero con un ángulo distinto al recto, ¿cierto?, el torque va a ir disminuyendo y la entrega de fuerza va a ser menos efectiva. Entonces, con menor fuerza en la situación A, yo logro desplazar la tuerca sin inconveniente. En cambio, en la situación B, tengo que ejercer mayor fuerza, porque estoy con un ángulo distinto, ¿cierto?, que no es 90 grados. Y en nuestro brazo, nosotros tenemos que seguir la misma dinámica. Nuestro brazo, ya sea la muñeca, tiene que estar lo más extendida posible, y nuestro codo y hombro, ¿cierto?, tiene que formar un ángulo, nuestro antebrazo y nuestro brazo, ¿cierto?, tienen que formar un ángulo recto para poder ejercer una mayor fuerza sobre el forceps y a la vez se genera un mayor torque sobre el diente. ¿Y qué sentido tiene todo esto? Bueno, existen muchas normas
sobre todo los prevencionistas de riesgo, son bien majaderos al respecto, que nosotros para realizar una exodoncia tenemos que siempre situarnos en una posición neutral, como vemos en esta fotografía, en donde nuestro codo, ¿cierto? Nuestro antebrazo aquí forma un ángulo de 90 grados y nuestro codo tiene que estar lo más apegado al cuerpo. Debemos evitar las posturas incómodas, como por ejemplo la flexión o la extensión del hombro y la abducción y extensión del hombro, ¿ya? Es decir, nuestro codo apegadito a nuestro tórax y formando un ángulo de 90 grados. Lo mismo sucede con la posición de la mano, ¿cierto? Nuestra mano tiene que estar en una posición neutral lo más estirada posible y evitar estas posturas incómodas que salen en esta fotografía. Evitar la desviación radial, la desviación cubital y la flexión y la extensión. Las exodoncias siempre las vamos a realizar de pie y como vemos aquí en esta fotografía donde está nuestra colega con el paciente, está cometiendo varios de los errores que yo les menciono que no deben cometer. En primer lugar, ¿qué errores ven ustedes? Está muy alto. Muy bien, el paciente está muy alto, ¿cierto? Tiene que estar a la altura de los codos o ligeramente sobre la altura de los codos. Pero aquí vemos que está casi a la altura de los hombros, ¿cierto? ¿Qué otro error vemos? Abducción del hombro. Muy bien, ¿cierto? Tiene los codos levantados y no están apegaditos al, al cuerpo del operador. Muy bien. Bueno, la mano no hábil está haciendo bien su trabajo, ¿cierto? Que es separando los tejidos blandos y obviamente la mano hábil está sosteniendo el esfuerzo. Si ustedes recuerdan, existen varios movimientos en odontología que están catalogados en 6. En el primer tipo de movimiento es donde nosotros solo vamos a mover los dedos y serían unos tipos de movimientos ideales que nosotros debemos realizar en nuestra práctica diaria para evitar después alguna complicación o alguna lesión en alguna parte de nuestro cuerpo. Los movimientos tipo 2, por ejemplo, son los movimientos que involucran los dedos y la muñeca. Los movimientos tipo 3 son los que involucran los dedos, muñecas y antebrazos. Y los tipo 4, movimientos de dedos, muñeca, antebrazo y hombro. Los tipo 5, movimientos de dedos, muñecas, antebrazo, hombro y rotación del tórax. Y finalmente los movimientos de tipo 6, que son abandonar el sitio operatorio. Están catalogados de los movimientos ideales a los menos ideales que nosotros deberíamos realizar. Por ejemplo, abandonar el sitio operatorio, idealmente nunca realizarlo. Y cada movimiento va a estar, o sea, cada acción odontológica tiene determinados tipos de movimientos. Por ejemplo, los endodoncistas realizan mucho movimiento de dedo, ¿cierto? Con la lima de endodoncia tienen que rotarla dentro de los conductos. Y nosotros para realizar una exodoncia, ¿qué tipo de movimientos creen ustedes que deberíamos realizar? Que alguien se las juegue. ¿De tracción? Ya, pero esos son movimientos específicos para realizar la exodoncia propiamente tal. Pero hablando de estos tipos de movimientos de ergonomía. Solo voy a sacar un diente moviendo los dedos, es decir, realizando movimiento tipo 1. ¿O creen que es mejor sacar un movimiento con un tipo 4, por ejemplo, moviendo los dedos, muñeca, antebrazo y hombro? Bueno, para eso tenemos que pensar igual que un boxeador. Como vemos acá en la imagen, ¿quién cree ustedes que pega más fuerte?
El de la derecha. De la derecha, ¿cierto? Entonces, un boxeador realiza un movimiento, un golpe mucho más efectivo, con mucha más fuerza, si es que realiza la rotación completa de su tórax. En cambio, el boxeador del lado izquierdo solo mueve el brazo, ¿cierto? A lo más mueve el hombro y su golpe no va a ser tan fuerte. Para realizar una exodoncia nosotros tenemos que seguir la misma premisa. Ojo, no significa que el boxeador del lado izquierdo, o sea, la imagen obviamente son los mismos, pero no significa que ese tipo de boxeador tiene más fuerza que el otro, sino que ocupa de mejor forma su cuerpo, sus músculos, para ejercer una fuerza mucho más efectiva, ¿ya? Entonces aquí tenemos que igual eliminar el mito de que porque una persona es muy delgada, no tiene mucho músculo, o sobre todo los pacientes que dicen, no, una mujer, ¿cierto?, no puede realizar una exodoncia, eso es completamente mentira. Si nosotros efectuamos muy bien las fuerzas, cualquier persona puede realizar una exodoncia sin nunca realizar una complicación. Entonces, el boxeador del lado izquierdo está realizando hasta movimientos tipo 4, ¿cierto? Solo mueve hasta el hombro. ¿Y qué conlleva esto en un futuro? Que yo sobrecargo la muñeca, el antebrazo y el hombro. Quizás con las primeras exodoncias ninguno vaya a tener algún problema, pero después de realizar 1000 exodoncias, no quiero ver a nadie que esté lesionado de estas partes de su cuerpo, porque obviamente puede dejarlo fuera de la atención y fuera de su trabajo. Y nosotros tenemos que siempre realizar las exodoncias con movimientos tipo 5, ¿ya? Entonces, la exodoncia siempre se realiza de pie, como vemos en esta fotografía donde está el puntero, porque de esta forma nosotros nos anclamos con nuestras piernas al suelo y generando movimientos de muñeca. Ojo, no es un movimiento exagerado, ya simplemente manteniendo firme la muñeca, antebrazo, brazo, hombro y realizando una rotación de nuestro tórax y abdomen, ¿cierto? Nosotros vamos a ejercer una mayor fuerza sobre el diente. Entonces siempre la vamos a tener que realizar de pie, porque si nosotros estamos sentados, el sillón, ¿cierto? La silla, el taburete, se gira. Nosotros, en vez de rotar el diente, nos vamos a rotar nosotros en la misma silla. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos clínicos para realizar una exodoncia dental? Ya les di los luz en la clase anterior. Obviamente realizar un buen diagnóstico, una anamnesis correcta para llegar a un buen diagnóstico, etc. Lo primero que debemos realizar es una asepsia y antisepsia del instrumental y del campo quirúrgico. Obviamente el material debe estar estéril. Debemos considerar el uso de un enjuague con clorhexidina o algún antiséptico idem. La antisepsia de la zona peribucal, ya sea con clorhexidina, povidona, etc. Y evaluar el uso de algún paño de campo estéril para separar nuestra área quirúrgica. Segundo paso, vamos a realizar la anestesia loco-regional correspondiente y vamos a elegir esta técnica, tanto si es una exodoncia de un diente maxilar o de un diente mandibular. Obviamente aquí se tienen que acordar muy bien de sus clases de anatomía y de anestesia, ¿cierto? Para determinar qué nervios nosotros vamos a anestesiar. Y esto también va a estar condicionado según la cantidad de dientes a extraer. Debemos saber que en todo procedimiento quirúrgico existen 3 fases o 3 pasos, que son la diéresis, exéresis y síntesis. Y estos pasos se van a repetir, ¿cierto? Se van a dar en una exodoncia dental. En primer lugar tenemos la diéresis, que es la incisión, o entre comillas, rotura, ¿cierto?, de los tejidos blandos para poder llegar a nuestro sitio de interés. ¿Y cómo vamos a realizar la diéresis? Con la famosa sindesmotomía. ¿Y con qué vamos a realizar la sindesmotomía? Lo acabamos de ver. La podemos realizar con una sonda recta curva, con una sonda en general o con un decolador. Muy bien, ¿cierto? Se puede utilizar un decolador, sobre todo con la punta aguda que este posee, pero a veces la encía está muy adherida, ¿cierto? Por lo tanto, uno traumatiza un poquitito más los tejidos. Obviamente con la práctica, uno puede ser más fino con este movimiento.
pero por excelencia lo vamos a realizar con una sonda de caries. Entonces con la sonda de caries vamos a cortar todas estas fibras gingivo-dentales, como vemos en esta fotografía, y las fibras de la cresta, que son los periosteos dentales. ¿Para qué? Para permitir obviamente el buen acceso del forceps. Después vamos a realizar la exéresis propiamente tal, o sea, la exéresis, que es la exodoncia propiamente tal, y finalmente la síntesis, donde tenemos que evaluar la hemostasia, si consideramos realizar alguna sutura, y la gasa compresiva. Para finalizar, entregando las indicaciones post-exodoncia. Quiero ser un poquito majadero y quizás complementar la clase anterior en lo que respecta al uso del forceps y del elevador. Van a ser los instrumentos, la gasa, el forceps, el elevador y su instrumental de examen, sus caballitos de batalla que van a, desde que cursen con su práctica hasta que ya se jubilen, con los instrumentos que van a realizar las exodoncias, si que en un futuro nos sale algún instrumento novedoso. Entonces, lo primero que tenemos que realizar es la selección adecuada del forceps. Ustedes ya tuvieron la clase de instrumental, yo les subí una guía donde quizás está mucho más detallada que la clase. Esa guía es muy importante que se la lean y conozcan el uso de cada instrumento, porque cada forceps tiene un uso para cada diente o para cada grupo de dientes. Lo primero que tenemos que seleccionar, ¿cierto?, es determinar qué diente vamos a extraer para seleccionar el forceps que corresponde. Y para esto tenemos que tener ciertas consideraciones. Obviamente el forceps lo vamos a tomar con la mano hábil, nunca con la mano no hábil, ¿ya? Porque hay personas que dicen, no, yo soy derecho y zurdo a la vez, pero manejo más la derecha, muy bien. Usted realiza la exodoncia con la mano derecha, ¿ya? Y este va a tener que estar siempre bien presionado por toda nuestra mano, ¿ya? El mango del forceps lo vamos a posicionar en nuestra palma y lo vamos a tener bien asegurado. Como ya les mencionaba, existe diversidades de modelos de forceps. Tenemos los recto anteriores, ¿cierto? El forceps inglés. Si alguien recuerda para qué dientes se ocupa un recto anterior, ¿vieron la clase instrumental? Vamos chicos, la idea es que igual ustedes participen y nos conozcamos más. No importa si se equivocan. Para dientes superiores anteriores. Dientes superiores anteriores. ¿Y el inglés? Puede responder otra persona. ¿Ese era para superiores pero posteriores o no? Muy bien. Para dientes superiores posteriores. En la fotografía que está numerada con la A su mano izquierda, ¿cierto? Vemos cómo es la toma del forceps y cómo este tiene que adecuarse muy bien al diente que nosotros vamos a extraer. La segunda fotografía, donde está el puntero del cursor, vemos en un diente anterior cómo está el forceps recto anterior, completamente recto, de ahí viene su nombre. Después viene el forceps inglés, ¿cierto? Medio, que es para los premolares, que tiene una ligera curvatura. Y después tenemos el inglés grueso, que es para los molares, que tiene ya una curvatura mucho más aumentada. Y esto es porque mientras más, tenemos que llegar más hacia posterior con el forceps para tomarlo en su eje longitudinal mayor. ¿Ya? Como bien le comentaba la doctora Cartes. No podemos cometer el error de la fotografía, esta donde está el puntero, ¿cierto? Que estamos tomando el diente no en el eje longitudinal mayor, porque esto nos va a llevar a complicaciones. Esto nunca lo debemos hacer.
Debemos seguir los ejemplos de la fotografía de su mano derecha, siguiendo el eje longitudinal del diente. Y a la vez el forceps se debe adecuar muy bien a la unión corono-radicular. Y si lo podemos presionar o aprensar, ¿cierto?, lo más apical posible, mucho mejor, porque vamos a realizar una fuerza mucho más dirigida hacia la zona radicular y así podemos evitar complicaciones como fracturas coronarias en caso de dientes comprometidos, con caries o con algún tipo de rehabilitación. Como vemos acá en esta fotografía, evitar la toma del diente con un eje distinto a su eje mayor corono-radicular. Y obviamente debemos adecuarnos a la selección de un espolón cuando corresponda en dientes multiradiculares. ¿Cuáles van a ser los tiempos de exodoncias con el forceps? En primer lugar, la aprehensión, impulsión, donde vamos a realizar un movimiento, un empuje de cuña. La aprehensión y la impulsión muchas veces se realiza casi de forma instantánea, ya que los bocados del forceps, como ustedes ven en todas las fotografías, son convergentes hacia su extremo activo. Entonces, esta forma, nosotros al momento de apretar un diente, apretar el forceps contra el diente al ejercer la presión, el forceps tiende a introducirse lo más apical posible. Esto provoca la distensión de las crestas alveolares y a la vez provoca que el diente tienda a irse hacia afuera, ¿cierto? Extraerse. Y no se van a extrañar muchas veces ustedes, sobre todo los dientes primarios y algunos dientes con patología periodontal, que ustedes apenas realicen la tensión del forceps, ¿cierto? Apenas ustedes lo aprieten contra el diente sale de forma automática, sin ni siquiera realizar algunos movimientos extras de luxación, como veremos después. ¿Cuáles son los otros movimientos de luxación? Movimientos laterales hacia vestíbulo o palatino lingual, como vemos aquí en la fotografía B y en la fotografía C, y esto tiene por finalidad, aparte de romper el ligamento periodontal o desgarrarlo, es ir distendiendo el alveolo. Podemos realizar movimientos circulares o de rotación sobre el eje mayor del diente, como vemos acá abajo, donde apunta el puntero, y movimientos mixtos, que ya veremos después, que involucra o mezcla movimientos laterales con movimientos circulares. Finalmente, como decía alguien ahí en el, ¿cierto?, como pregunté delante, la tracción, que es el movimiento final que va a provocar la abulsión o la exodoncia propiamente tal del diente, que vemos en esta fotografía o vemos acá en la D, ¿cierto?, donde yo tracciono el forceps para salir con el diente junto a él. Entonces, lo primero es la prensión o impulsión. Por eso es muy importante realizar una muy buena síntesis motomía para que el forceps pueda introducirse lo más apical posible y con un movimiento de impulsión y a la vez ir apretando el forceps, este se va a ir introduciendo lo más apical posible. Después los movimientos, como vemos acá entre la A y la B, ¿cierto? Idealmente tomar de acá el diente para realizar o ejercer la fuerza o el torque lo más radicular posible. Después los movimientos laterales, ¿cierto? Vestíbulo, palatino, donde los movimientos vestibulares van a ser siempre más amplios que los palatinos, debido a que la tabla o la cortical vestibular es mucho más delgada, por lo tanto es mucho más flexible. Si nosotros hacemos un movimiento de luxación lateral mucho más amplio hacia palatino, podemos provocar la fractura radicular, ya que la tabla palatina siempre tiende a ser más prominente o más gruesa. Por lo tanto, su distensión va a ser mucho más difícil. Y finalmente, los movimientos circulares, ¿cierto?, que son de rotación sobre el mismo eje, para finalizar con la tracción y realizar la abulsión propiamente tal. Si ustedes se fijan en esta imagen, que no es una ilustración, vemos como los bocados del forceps están tomando el diente lo más radicular posible. No lo estoy presionando sobre la corona, sino que estoy actuando sobre la raíz del diente. Y finalmente, los movimientos mixtos, que son los catalogados movimientos en 8.
y muchos se confunden, ¿cierto? Y se comprende porque cuesta mucho hacerse la idea de cómo hago este movimiento. Tienen que seguir la lógica de estas flechitas que yo les represento acá. El punto inicial va a ser acá al medio. El primer movimiento que yo voy a realizar va a ser hacia vestibular. Voy a ejercer una rotación. Después voy a ir hacia mesial y voy a ejercer otra rotación, ¿ya? Y de esta forma, de forma imaginaria, voy dibujando un 8. Espero que lo logren comprender. Y si les resulta un poquito difícil, aquí les traigo un pequeño video donde mezcla movimientos laterales, rota, palatino. Aquí se ve mucho mejor. Vestibular, rota, palatino, rota, hasta que finaliza con la tracción propiamente tal. Ya, lo voy a colocar de nuevo. Entonces ese es el famoso movimiento mixto o en 8. Obviamente en la práctica, cuando ya tengamos las rotaciones, los vamos a ir practicando y créanme que le va a resultar mucho más sencillo incorporar este movimiento que verlo. Muy bien, después encontramos el uso del elevador. Voy a ir un poquitito más rápido acá porque ya le dieron varios conceptos. El elevador se va a ocupar para luxar o realizar la exodoncia propiamente tal, ya sea para actuar como un único instrumento, es decir, yo solo con el elevador realizo la fusión del diente, o también puede ser como un complemento del forceps, es decir, lo voy a ocupar para luxar el diente. El elevador se toma de una forma palmar, ¿cierto? Siempre bien controlado, y tenemos que rescatar de que su porción transversal es de una media luna, en donde la parte cóncava es la que se va a orientar hacia el diente a extraer, y la parte convexa va a ser nuestro punto de apoyo, que siempre va a ser sobre el hueso alveolar y nunca sobre los dientes vecinos. Existen una gran cantidad de elevadores, los más comunes de utilizar y los más prácticos, y los que ustedes van a tener acceso también en la facultad, van a ser los elevadores rectos, que van desde los finos, medios y gruesos. El ancho, ¿cierto? O el tamaño del elevador va a estar determinado por el ancho de la hoja, que generalmente se cataloga o se clasifica en milímetros, y muchas veces viene este numerado en el mango del instrumental para uno poder identificar. Y como bien dice esta fotografía, que es de una casa comercial, ¿cierto? Que vende elevadores, se puede ocupar para luxar un diente, realizar la exodoncia propiamente tal, o ayudando a la vez para el uso del forceps, o también la extracción, donde más se usa es la extracción de restos radiculares. Actúa por un principio de palanca y una de cuña, al igual que el forceps, ¿cierto? La de palanca actúa nosotros al rotar el elevador, el diente tiende a salir hacia el lado contrario, es decir, que yo se ocupo el elevador por el lado distal, el diente por el lado mesial, el diente se va a luxar, ¿cierto? Va a evolucionar hacia distal y hacia oclusal. Y un principio de cuña, al igual que el forceps, yo en dirección apical voy introduciendo el elevador para que el diente vaya en sentido contrario. Muy importante, mucho ojo y mucho cuidado al utilizar el elevador de forma de palanca, porque si yo no tengo un buen apoyo sobre el hueso alveolar, me voy a apoyar sobre un diente vecino. Y tenemos que tener en consideración, como le decía la doctora, que muchas veces tenemos restauraciones en los dientes vecinos, los cuales se pueden desalojar, o peor aún, si el diente vecino se encuentra en una malposición o tiene alguna condición anatómica o patológica, podemos generar la fractura del diente, ¿ya? Entonces aquí, para intentar extraer este recto radicular, uno de los estudiantes, ¿cierto?, colocó el elevador en esta posición y al rotarlo generó la fractura del camino. Entonces, mucho cuidado con el elevador. Es un instrumento muy útil, siempre y cuando se sepa ocupar. ¿Puedo
de repente decir algo en relación a lo mismo, ¿Sí? que hay ocasiones cuando se va a utilizar el elevador y hay un diente vecino que está debilitado, ya sea por restauraciones o caries, a veces hay que mencionárselo al paciente antes porque es algo que puede ocurrir. Entonces, si nosotros ya le decimos al paciente que pudiese ocurrir eso, no es lo mismo que fracturemos un diente o haya el desalojo, porque puede ocurrir eventualmente, pero siempre anteponerse. Esperando Sí, que no suceda, obviamente, pero hay que mencionarlo. sí, eso es muy importante. Si uno comete un error y sucede y lo cuenta después, suena excusa. En cambio, si uno lo menciona antes, uno queda mucho mejor parado porque el paciente obviamente lo va a entender y lo va a comprender. Se tiene que decir las cosas antes de realizarlas. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a seleccionar los elevadores, los rectos? ¿Ya? Tenemos los rectos fino, medio y grueso. Lo vamos a seleccionar, bueno, tenemos que tener la premisa de que un elevador más grueso, más grande, ¿cierto?, permitirá ejercer una mayor palanca o una mayor fuerza sobre el diente, por lo tanto va a resultar mucho más sencillo realizar la exodoncia o la luxación de éste. Pero, por ejemplo, en estas fotografías, lo dejo más evidente, lo vamos a seleccionar, ¿cierto? O uno de sus puntos para seleccionarlo es según el espacio interdental disponible. Distinto es utilizar, por ejemplo, ustedes lo ven muy bien en rehabilitación o en operatoria, ¿cierto? Si yo quisiera colocar una cuña para afirmar la banda matriz en uno de estos dientes con periodontitis, ¿qué cuña voy a ocupar? ¿Qué se le ocurre a ustedes? La más gruesa para que llene bien el espacio. Muy bien, ¿cierto? Entonces, lo mismo del elevador. En este espacio tendré aquí unos 5 milímetros, 4, de separación entre los restos radiculares, o sea, entre los dientes, ¿cierto? Entonces, me puedo permitir el uso de un elevador más grueso. Puede ser uno medio o uno grueso. En cambio, en este caso, para la luxación de este canino, aquí, como no tengo espacio interproximal, no puedo permitirme el uso de un elevador grueso. Sí lo podría ocupar, pero primero tengo que ocupar el fino, hasta que este diente se luxe lo suficiente para que me permita el uso de un elevador medio. Y si eso no es suficiente para realizar la exodoncia, recién ahí voy a ocupar un elevador grueso, ¿ya? Aparte, si intento colocar un elevador grueso que mide 4, 5, 6 milímetros en esta zona, ni siquiera lo voy a poder introducir bajo la cresta ósea. Entonces, por eso siempre vamos a partir de uno fino y después vamos a ir probando los gruesos, ¿ya? Obviamente también para impedir o prevenir, más bien dicho, el daño a los dientes vecinos. Ojo, y importante, y lo vuelvo a repetir, el elevador nunca se apoya en los dientes vecinos. Siempre el apoyo tiene que ser lo más apical posible, apoyarme sobre las tablas o la cresta ósea. Y también profundizando un poco lo que le decía la doctora Cartes, siempre tenemos que considerar hacia dónde está la curvatura radicular para nosotros aplicar el elevador, ¿ya? En la imagen A, el diente va a salir hacia, o el eje de rotación del diente es hacia la izquierda, por lo tanto el elevador lo ocupo en la derecha. En el caso B lo puedo ocupar indistintamente por ambos lados, ¿cierto? O simplemente por la zona vestibular ejerciendo una fuerza de cuña. Y en el caso C, el diente tiende a salir o a rotar, ¿cierto? Su eje de salida es hacia la derecha, por lo tanto el elevador lo voy a ocupar en la izquierda. O el punto de apoyo principal va a ser el izquierdo. Entonces, un caso clínico. Vamos a realizar la exodoncia del tercer molar 3.8. Que alguien me diga qué rasgos anatómicos importantes tiene este
La cantidad de raíces siempre es variable. Ya, muy bien. ¿Cuántas raíces tiene en este caso? Se logra ver dos. 2. ¿Y cómo están sus raíces? ¿Hacia dónde están orientadas? Están distalizadas. Muy bien. Por lo tanto, ¿dónde vamos a ocupar el elevador? El mesial. ¿Cierto? Por mesial para lograr la abulsión del diente hacia distal. Entonces aquí vemos la media luna, la ocupamos por mesial para que el diente vaya hacia oclusal y hacia distal. Y vemos esta imagen del diente real, ¿cierto? Cómo la curvatura de la raíz era quizás mucho más aumentada de lo que se ve en la radiografía panorámica. Y profundizar un poquitito el tema de complemento al forceps. Quizás con el elevador no logre realizar la abulsión completa del diente, pero sí lo ayudo a luxar el diente para que la fuerza que yo tenga que ejercer con el forceps sea menor. Y de esta forma podemos prevenir complicaciones. Como por ejemplo en este caso, vamos a tratar los premolares, ¿cierto? Que tienen indicación de exodoncia por ortodoncia. ¿Qué vemos en la radiografía panorámica? Creo que la raíz del premolar tiene laceración. ¿Cierto? Tiene una dilaceración. Entonces se ve en la panorámica que se ven 2 raíces, por lo menos, al menos con el detalle de la fotografía. Entonces, yo en la planificación también podría pedir un examen complementario, un COMBIM, para ratificar esta información. Pero para ayudar a la exodoncia, yo ocupo el elevador, luxo el diente, ¿cierto? Luxar es soltar, tienen que tener esa idea. Luxar es sinónimo de soltar. Yo suelto el diente un poquitito, después lo tomo con el forceps y finalizo la exodoncia. Y como vemos en estas fotografías, era un premolar, ¿cierto? Con 3 raíces, de las cuales 2 de ellas estaban fusionadas. Quizás, si no hubiese tenido este cuidado y solo hubiese actuado con el forceps, hubiese provocado la fractura de una de estas raíces. Entonces, de esta forma, el elevador me ayuda a luxar el diente y prevenir una complicación mucho mayor de solucionar. Que si se me fractura una de estas raíces, intentar sacarla puede ser un poquito más complejo o invasivo. Muy bien. Teniendo todo esto en cuenta, vamos a realizar consideraciones únicas para cada diente de la arcada superior. Vamos a comenzar con los incisivos centrales. Los incisivos centrales tienen una forma radicular cónica, un tanto aplanada, pero predomina su forma cónica. Es una raíz recta, potente y muchas veces, ¿cierto? La mayoría de los casos no tiene alguna forma, no presenta dilaceraciones o alguna forma anómala. Sí tenemos que considerar que el alvéolo es sumamente delgado, sobre todo la cortical vestibular, la cual no logra superar el milímetro de grosor. Esto puede ser aplicado para todos los dientes maxilares, pero sobre todo los incisivos centrales de incisivos, la cortical vestibular suele ser muy delgada. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con los movimientos de luxación laterales, vestibular y palatino. Y tenemos la cercanía de una estructura, ¿cierto? Que es el foramen nasopalatino. El elevador que nosotros vamos a ocupar es el elevador, perdón, el forceps que nosotros vamos a ocupar es el forceps recto anterior medio o grueso, ya que va a ser el que más se adapta a la anatomía o a la unión corono-radicular, al cuello del diente. Y siguiendo todos los principios que ya le hemos mencionado. Los movimientos de luxación, ¿cierto? O los tiempos del forceps se repiten. Obviamente los movimientos laterales, vestíbulo-palatino, se deben realizar con cuidado, sobre todo porque la cortical vestibular es muy delgadita y podemos generar la complicación que es la fractura de la cortical vestibular, que la veremos en una clase futura.
Y los principales movimientos de luxación van a ser los de rotación de derecha a izquierda, como vemos aquí en los pasos D y E. Rotamos el diente en su eje mayor, como ya sabemos que tiene una forma, su raíz es cónica, predominantemente cónica, la rotación no debería tener ningún tipo de complicación. Y finalizamos con la tracción del diente para lograr la abulsión propiamente tal. Obviamente la tracción se debe realizar en sentido vestibular, no directamente recto hacia abajo, sino vamos a lastimar o podemos lastimar los dientes mandibulares. El incisivo lateral maxilar también presenta una raíz cónica, esta sí es aplanada, es mucho más delgada en comparación con el incisivo central y presenta una particularidad de su ápice, que es delgado y curvo hacia palatino distal, como vemos en esta fotografía. Y su orientación es por lo general oblicua hacia palatino, en comparación con el incisivo central, que está más hacia vestíbulo. Esta consideración tenemos que tenerla siempre, como vemos esta curvatura, ¿cierto? Que es como una curvatura que va hacia palatino. Y el forceps que vamos a ocupar es el recto anterior fino o medio. Podemos ocupar uno de ambos, ¿cierto? Según la anatomía del diente. Y nos tenemos que nosotros adecuar a la anatomía del diente. No les puedo dar una receta que siempre vamos a ocupar el fino, porque eso sería mentira, ¿ya? E inclusive hay personas, según sus rasgos fisiológicos, ¿cierto? Que tienen los incisivos muy grandes, y inclusive podríamos hasta ocupar un forceps recto anterior grueso para la extracción de un incisivo lateral. Pero por lo general, o por norma, siempre va a ser, o por norma, claro, frecuentemente se ocupa el fino o el medio. Y como vemos en esta fotografía, nos vamos a posicionar entre las 7 y las 9 del paciente, y ojo, y vuelvo a recalcar, el uso de la mano no hábil. Los movimientos luxatorios se van a repetir con respecto al incisivo central, movimientos laterales, vestíbulo, palatinos, cuidadosos, ¿cierto? Siempre estos movimientos van de menos a más para prevenir la fractura de la cortical vestibular, y los principales movimientos van a ser de rotación, pero aquí les añado un cuidado, porque tenemos un ápice delgado y curvo, y si el diente no está bien luxado o hacemos una rotación excesiva, podemos generar la fractura de este ápice y nuestra exodoncia se nos va a complicar. Finalmente, culminamos con la tracción para generar la abulsión propiamente tal. Y vemos aquí en detalle cómo el caso de este incisivo lateral, ¿cierto?, presenta una curvatura bastante aumentada, lo cual nos puede desencadenar en alguna complicación. El canino maxilar es sin duda uno de los dientes que siempre uno prefiere mantener en boca, ya que el canino va a ser el que a futuro nosotros sabemos que tiene una de las raíces más largas, fuertes y robustas de la cavidad oral, o de los dientes, ¿cierto? Y es uno de los dientes fundamental que sirve como pilar de prótesis. Es donde la prótesis, a través de unos ganchitos, ¿cierto?, se engancha a este diente y le genera estabilidad y retención. Pero cuando toca extraer uno de estos dientes, los colegas, ¿cierto?, a veces se la piensan antes de realizar una exodoncia del canino. Su longitud es variable, pero puede alcanzar hasta los 2 centímetros e inclusive más, la longitud completa, ¿cierto? Y raramente presenta curvaturas o bifurcaciones. Por lo general es una raíz cónica bastante recta, lo cual no puede generar un beneficio para realizar su exodoncia. Obviamente, al igual que los incisivos, la cortical vestibular es muy delgada, y es aquí donde vamos a encontrar la eminencia canina, ¿cierto?, que es palpable de manera extraoral. Y el forceps que vamos a ocupar va a ser el forceps recto anterior medio o grueso, el que mejor se adecue a la anatomía del diente. Y en esta fotografía les muestro la diferencia entre un incisivo lateral y un canino, ¿ya? Que es, claramente puede ser hasta el doble de largo.
¿ya? Por lo tanto, a tener en consideración si tenemos un recto radicular de un canino a extraer, porque por lo general uno cae en complicaciones y una exodoncia que al parecer iba a ser simple, resulta siendo una complicación compleja, o sea, una extracción compleja. Los movimientos luxatorios laterales se van a ejercer con cuidado para distender la tabla vestibular y palatina, y los principales movimientos de luxación van a ser, al igual que los incisivos, de rotación de derecha a izquierda para finalizar con la tracción del diente. Los premolares maxilares, ¿qué forceps vamos a ocupar acá? Bueno, lo tienen ahí. No, omiten esa pregunta. Los premolares maxilares, vamos a encontrar el primer premolar maxilar que por lo general posee dos raíces, cada una independiente o que se bifurcan en el tercio apical. Su raíz va a ser ovoidea, bastante aplanada, y desde el primer premolar hacia atrás ya podemos tener relación con el seno maxilar, aunque la relación del primer premolar es rara con el seno maxilar. Y el segundo premolar maxilar, por lo general, es uniradicular, presenta una raíz ovoidea, bastante aplanada, ¿cierto? El cual posee inclusive un surco central, donde muchas veces se introduce ahí una especie de espolón óseo que dificulta mucho la exodoncia de estos dientes. Obviamente con una radiografía tenemos que evaluar su relación con la estructura vecina, que es el seno maxilar, y excepcionalmente, ¿cierto? Muy raramente puede existir una raíz bifurcada, al igual que el primer premolar. El forceps que vamos a ocupar es el forceps curvo sobre el plano medio. ¿Y qué otro nombre puede recibir este forceps? Inglés. Muy bien. El forceps inglés. ¿Y qué otro nombre? Va a quedar de tarea. Lo van a revisar en su guía de instrumental. Y los movimientos de luxación que vamos a realizar en estos dos dientes van a ser laterales, vestíbulo-palatinos, y los famosos movimientos mixtos o movimientos en ocho, que yo le acabo de detallar en unas diapositivas anteriores, que mezclan movimientos laterales con movimientos de rotación. Sobre todo estos movimientos mixtos se van a aplicar en premolares que sean birradiculares. Un aspecto fundamental a tener en cuenta es que todo movimiento que involucre rotación lo debemos realizar después de realizar los movimientos laterales vestíbulo-palatinos. Porque si nosotros aplicamos movimientos de rotación sobre un diente multiradicular sin previamente haberlo luxado, lo más probable es que provoquemos la fractura de una de sus raíces. Si ya lo tenemos previamente luxado, nosotros podemos efectuar estos movimientos de rotación con cuidado, pero si se nos llegara a fracturar una de sus raíces, ya la vamos a tener previamente luxada, por lo tanto, la evolución final de este recto radicular va a ser mucho más sencilla que en su contraparte no lo hubiésemos luxado anteriormente. Y finalmente, vamos a culminar con la tracción del diente. El primer molar maxilar es un diente triradicular por excelencia. La raíz palatina es bastante gruesa, prominente y tiene una configuración recta y cónica la mayoría de las veces. La raíz mesiovestibular es delgada y aplanada, y recuerden que puede tener uno o dos conductos, ¿cierto? Como si no lo han visto lo van a ver ahí en endodoncia.
Y la raíz distovestibular es, sin duda alguna, la más delgada de todas. Puede existir en algunos casos la fusión entre las raíces, sobre todo de las raíces vestibulares. Por lo general, la raíz palatina no tiene fusiones, pero también se puede fusionar frecuentemente con la raíz mesial. Entonces podemos tener fusiones de las dos raíces vestibulares o de la raíz palatina con la mesio-vestibular. Esto obviamente lo tenemos que corroborar en cada caso con la radiografía periapical. Por eso es muy importante que para toda exodoncia dental contemos con una radiografía periapical o al menos con una radiografía panorámica. Al ser un diente triradicular, está muy bien anclado al hueso alveolar. Por lo tanto, demanda de una muy buena prensión y dilatación del alveolo para efectuar su exodoncia. Y el forceps que nosotros vamos a ocupar, idealmente, es el forceps que posee un espolón, ¿ya? Que es el forceps curvo sobre el plano grueso espolonado. Y el espolón lo vamos a ubicar por vestibular, en donde se ubica la furca de las raíces vestibulares. Y la raíz palatina, ¿cierto? Aquí no se va a ubicar el espolón. Por eso es muy importante que ustedes conozcan el forceps que van a implementar, ya que no pueden ubicar ¿cierto? Un forceps espolonado solamente sirve para los dientes del lado derecho o para los dientes del lado izquierdo, pero no los podemos utilizar indistintamente para dientes de distintas arcadas, porque el espolón se tiene que ubicar por vestibular. Los movimientos luxatorios que vamos a realizar van a ser preferentemente los laterales vestíbulo-palatinos. Siempre estos movimientos tienen que ir de menos a más. Cada vez el diente se va a ir moviendo más dentro del alveolo. Una vez que el diente ya se encuentre bien luxado y aún no logramos la avulsión, podemos realizar movimientos mixtos en 8, pero ojo, leves, sin exagerar, ¿ya? Y solo cuando el diente está bien luxado. Y tiene que ver con lo que yo les comentaba anteriormente. Porque si al realizar un movimiento de rotación se nos fractura una de las raíces, esta ya va a estar previamente luxada y la podemos extraer después sin mayor complicación. Y la rotación propiamente tal, tenemos que efectuarla con mucho cuidado y solo cuando el diente está muy bien luxado o en su defecto, nunca realizarla, ya que el riesgo de fractura radicular es mucho. Para finalizar, vamos a realizar la tracción del diente para efectuar la avulsión propiamente tal. El eje de avulsión del primer molar maxilar, por lo general es hacia vestibular, ya que el que determina esta dirección de avulsión es la raíz palatina, la cual siempre tiene una orientación o una angulación bastante orientada hacia palatino. Por lo tanto, hacia coronal, si nosotros seguimos el eje mayor de la raíz, va a estar mirando hacia ocluso vestibular. Y es hacia allá donde nosotros vamos a realizar la avulsión de este dedo. El segundo molar maxilar también se cataloga como un diente triradicular, pero frecuentemente sus raíces pueden estar fusionadas o comprimidas. Y es un diente que posee variabilidad anatómica con respecto a su corona, ya que podemos encontrar un primer molar con 4 cúspides, como vemos en la fotografía superior, pero la cúspide disto-palatina puede presentar ¿cierto? Unas diferencias morfológicas y inclusive podemos encontrar dientes solo con 3 cúspides. Por eso es muy importante también seleccionar bien el forceps que nosotros vamos a ocupar, ya que en el caso de dientes con 3 cúspides, la cara palatina es mucho más delgada en su contraparte con un diente de 4 cúspides. Y quizás el forceps curvo sobre el plano grueso con un espolón, la cara palatina el bocado palatino, perdón, quede mucho más amplio y no se logre adaptar muy bien a la corona del diente. Y en este caso es que nosotros vamos a preferir el uso del forceps curvo sobre el plano grueso, pero biespolonado, ya que el espolón por palatino
nos va a generar una ayuda en la aprehensión para que los bocados se adapten mucho mejor. Independiente que por palatino solo tengamos una raíz, simplemente porque el espolón se entierra, ¿cierto? Se clava dentro de la raíz palatina, generando una muy buena aprehensión de este diente. Posee una relación estrecha con el seno maxilar, obviamente esto hay que evaluarlo con cada raíz, o sea, con cada radiografía, y entre comillas es mucho más fácil o sencillo de extraer que el primer molar. Aquí hay un error, debería decir que el primer molar la diapositiva. Pero aquí tenemos que tener mucho cuidado, ya que nos podemos encontrar con sorpresas, ¿cierto?, anatómicas en la configuración de su raíz. Como por ejemplo este caso, un segundo molar que poseía sus raíces todas fusionadas, ¿cierto?, que al final terminó siendo una exodoncia muy compleja porque se produjo debido a esta fusión de las raíces. Las raíces cuando se fusionan muchas veces engloban dentro de ellas un tabique óseo, y ese tabique óseo es muy difícil de fracturar para provocar la abulsión del diente, y lo que generó fue que al ejercer tanta fuerza sobre el diente que este se terminó fracturando. Los movimientos luxatorios, al igual que el primer molar maxilar, van a ser laterales, vestíbulo palatino, los mixtos solo cuando el diente ya se encuentre bien luxado, y los rotatorios, aquí sí se pueden permitir su realización con seguridad, solo cuando el diente posea una configuración uniradicular. Y finalmente, uniradicular entre comillas, ¿ya? Que es que se debe a que las tres raíces se van a encontrar fusionadas. Y finalmente vamos a finalizar con la tracción del diente. Y finalmente, el tercer molar maxilar, que es uno de los molares que posee la mayor diversidad o variación anatómica. Nos podemos encontrar con terceros molares con 1, 2, 3, 4 cúspides, e inclusive con 1, 2, 3, 4 o más raíces, como vemos en esta fotografía. Existe una relativa fragilidad de la tuberosidad de la maxila, ¿cierto? Que es esta estructura donde está el puntero, la cual muchas veces se fractura al nosotros ocupar un elevador. Recuerden que el elevador lo posicionamos por mesial y toda la fuerza de luxación se va a realizar hacia distal y oclusal. Y si no somos cuidadosos con el uso adecuado del elevador, podemos generar la fractura de la tuberosidad alveolar, ¿ya? Que lo vamos a ver en la clase de complicaciones. También existe relación con el seno maxilar, o puede existir relación con el seno maxilar, y el instrumento que vamos a ocupar para su exodoncia va a ser el elevador recto, ya sea el fino, medio, grueso, el forceps bayoneta, fino, medio o grueso. Vemos en estas fotografías mucha variabilidad anatómica, ¿cierto? En este caso con 4 raíces, pero las 4 raíces están bien separadas, ¿cierto? Y cónicas o rectas. Y en este caso vemos una configuración también de 4 raíces, de las cuales 2 se encuentran prácticamente fusionadas y las otras están completamente solitas, ¿ya? Entonces es muy importante contar con una buena radiografía para prever estos casos y así evitar alguna complicación en su exodoncia. La luxación, aquí sí se va a permitir un poquito más de libertad en los movimientos, ya que va a depender mucho de la anatomía de cada diente. Podemos realizar movimientos laterales, mixtos o de rotación, en el caso de que fuese uniradicular, y con el elevador nos podemos permitir el uso de fuerza, ya sea de palanca y de clutch, ¿ya? Como les vuelvo aquí a recalcar, la elección del movimiento depende mucho de la anatomía del diente. Y ahí vemos el forceps bayoneta, el cual posee una extremada angulación de su punta activa, ¿cierto? Con doble ángulo en 45 grados, inclusive en 90 grados, que me permite llegar con el instrumento lo más atrás posible. A tener en consideración, tanto para el segundo molar maxilar como para el tercer molar,
muchas veces se vuelve imposible ocupar nuestra mano no hábil como corresponde, es decir, tocando la tabla vestibular y la tabla palatina, debido a que estamos en una zona muy sensible. Muchas veces al tocar el paladar blando, ¿cierto?, con nuestros dedos, el paciente le dan arcadas. Y además por la posición y la incomodidad de esta zona, es que muchas veces solo vamos a poder colocar el dedo índice, ¿cierto?, o palpar solo la tabla vestibular. E inclusive para la exodoncia de los terceros molares maxilares, se le pide al paciente que cierre un poquitito la boca y que no genere una apertura aumentada. ¿Y a alguien se le puede ocurrir por qué? ¿Por qué para la exodoncia de un tercer molar maxilar se le pide al paciente que cierre un poquito más la boca en vez de abrirla por completo? Por el proceso coronoides. Muy bien, ¿cierto? Aquí lo vemos en esta radiografía, donde indica el puntero, está el proceso coronoides. Si el paciente abre mucho la boca, el proceso coronoide va a estar casi a la altura del segundo molar y me va a empujar el forceps hacia afuera, ¿cierto? Nuestro dedo también no lo vamos a poder introducir ahí. Entonces, por eso es que se le pide que cierre un poquitito la boca. No es ocluir propiamente tal, es simplemente distalizar lo máximo posible el proceso coronoide para nosotros poder ejercer la fuerza, ¿cierto? O presionar el diente como corresponde. Muy bien, chiquillos. Esa es la clase de exodoncias maxilares. ¿Tienen alguna duda o consulta? Bueno, doy por entendido de que no surgen dudas.